Well, hello everyone, and thank you for being here. My name is Anton Garcia Fernandez, and I'm a professor of Spanish at the University of Tennessee at Martin, in the northwest of Tennessee. And the presentation that I have for you today is a part of an ongoing project that I'm hoping to turn into a book about the presence of jazz music in the Spanish literature of the 20th century. I have written the presentation in Spanish, so I will read it in Spanish, and if there are any questions or any comments, we can carry out the conversation in either English or Spanish. Bueno, la presentación se llama Jazzbandismo, el jazz como símbolo de la modernidad en la obra literaria de Ramón Gómez de la Serna. En España siempre han existido quienes se han empeñado en subrayar que las nuevas tendencias culturales suelen llegar con retraso y que en ese sentido España va a remolque de los demás países europeos. Con frecuencia esto no es ni mucho menos así, y la llegada del jazz a territorio español es buen ejemplo de ello. El jazz, estilo musical originario de los Estados Unidos, llega a España hacia finales de la Primera Guerra Mundial e irrumpe en la escena cultural y nocturna de Madrid y de Barcelona aproximadamente al mismo tiempo que triunfa en otras capitales europeas como pueden ser Londres o París, como se desprende de los estudios de José María García Martínez o Jordi Pujol Baulenas. No es ese Jordi Pujol en el que quizá ustedes están pensando, sino el director de un sello discográfico de reedición de jazz de Barcelona que se llama Fresh Sound Records, y él ha escrito un libro acerca del jazz, la historia del jazz en Barcelona. Los nuevos sonidos de origen afroamericano que lo conforman vendrán inmediatamente teñidos de polémica, tanto entre el público aficionado a la música como entre los intelectuales que intentan comprender y analizar el fenómeno que protagoniza a lo largo de las décadas de los años 20 y 30, que son las que nos interesan para el presente trabajo. Así, no faltan quienes lo critican duramente por entender, desde un punto de vista moralista, que sus ritmos desenfrenados invitan a la lascivia y a la inmoralidad. Incluso Jorge Guillén, que no es nada sospechoso de conservadurismo, ni mucho menos, critica en algunos artículos que publicó hacia 1921 la fascinación que parte del público siente por los elementos exóticos del jazz, que él confiesa no comprender. Pero la llegada del jazz a España coincide poco más o menos con el desarrollo de las vanguardias literarias y artísticas, y una gran mayoría de los autores y artistas que en ellas se inscriben reciben a la nueva música con entusiasmo y la celebran como un símbolo de la modernidad, de los avances tecnológicos emergentes que han posibilitado su difusión y de la creciente urbanización que está experimentando en estos momentos la sociedad española. Así, en el contexto de la dictadura del general Primo de Rivera, es decir, entre 1923 y 1930, son muy numerosos los escritores de diversas ideologías que elogian el jazz en sus escritos, desde Ernesto Jiménez Caballero a representantes de la generación del 27, como Federico García Lorca o Vicente Aleixandre, pasando por narradores como José Díaz Fernández en su novela La Venus Mecánica, o poetas como Ernestina de Champurcín y José Moreno Villa. Es por ello que resulta cuando menos sorprendente el silencio crítico que existe acerca de la presencia del jazz en la literatura española, especialmente si tenemos en cuenta que este tema ha recibido una atención mucho más notable dentro del contexto de la literatura latinoamericana. Mi presentación de hoy, así como el libro que estoy preparando sobre el jazz y la literatura española, tienen como objeto llenar este vacío crítico actualmente existente en lo que se refiere a este tema. Y para iniciar una discusión acerca de la presencia del jazz en la literatura española del siglo XX, no existe mejor punto de partida que la obra de Ramón Gómez de la Serna, bohemio empedernido, creador de las siempre sorprendentes greguerías, y autor dotado de una envidiable visión crítica que constantemente aplicó al análisis de las expresiones culturales y literarias contemporáneas, entre las que, por supuesto, figura el fenómeno del jazz. El texto más notable que Gómez de la Serna dedicó al jazz es el capítulo titulado Jazzbandismo, publicado en 1931 dentro de su libro Ismos, pero escrito al menos 2 años antes, en 1929, y ya aparecido en 2 entregas,
en la Gaceta Literaria en febrero de 1929. El origen de este texto hay que buscarlo en la proyección en enero de 1929 en el Cine Club Español de la película The Jazz Singer. En español se tradujo como El cantor de jazz y fue dirigida por Alan Crosland en 1927. Es un filme norteamericano protagonizado por el cantante Al Jolson, que se encargó de presentar el propio Gómez de la Serna. La película en sí misma es importante tanto por la mención al jazz en su título como por la modernidad tecnológica que supuso, ya que se promocionó como la primera cinta sonora de la historia del cine, pese a que en realidad es lo que se llama un part talkie, es decir, una película muda que contiene ciertas partes habladas, y en este caso también cantadas por el genial Al Jolson. Gómez de la Serna convirtió su presentación del filme en un artículo para la Gaceta Literaria que finalmente se recogería en Ismos bajo el título de Jazzbandismo. En este volumen, en Ismos, se dan cita una serie de artículos sobre literatura y arte en general, escritos en un tono ligero y vivaz, y todos ellos referentes a ciertos ismos, algunos de ellos legítimos, como el cubismo o el humorismo, y otros inventados y acuñados por el propio Gómez de la Serna. Por ejemplo, el claxismo sobre las bocinas, el botellismo sobre la historia de las botellas, o el charlotismo sobre el actor Charles Chaplin. Por supuesto, el jazzbandismo corresponde a esta serie de neologismos fruto de la invención del autor. Ya desde las primeras líneas del texto podemos darnos cuenta de que Gómez de la Serna no adoptará aquí el punto de vista de un crítico o de un musicólogo o historiador de la música. Carece tanto de la perspectiva histórica como probablemente de los conocimientos teórico-musicales, y por ello prefiere ofrecer una respuesta puramente psicologista y sensorial a lo que le sugiere la experiencia de ver y escuchar a una orquesta interpretando jazz en los cafés de las noches madrileñas. Voy a citar ahora el inicio del texto. ¿Fecha de nacimiento del jazz? ¿Qué importa el origen si se ha adaptado a la época y ha roto la enervadora música de los halagos mustios? Como vemos, a Gómez de la Serna no le interesa un análisis histórico de la por entonces todavía joven música de jazz, sino las transformaciones sociales y culturales que su aparición conlleva. En este sentido, el jazz se nos presenta en el texto en repetidas ocasiones como ejemplo y epítome de la modernidad. Gómez de la Serna relaciona el jazz con la construcción del Canal de Panamá, por ejemplo, o con el fútbol, que se estaba convirtiendo en el espectáculo deportivo de masas por excelencia, y nos dice que el jazz tiene por objeto, cito, sacar el mundo a la superficie. Añade también que la razón de ser del nuevo estilo musical es, cito, sincopar con sus notas la emulación de la vida contemporánea y ser el estimulante que nos arranca de los mareos de la circulación y la vorágine. Los ritmos vertiginosos del jazz se asocian aquí al mecanicismo y a la velocidad que caracterizan a la vida moderna, que ya Ezra Pound, entre varios otros, había retratado en composiciones como In a Station of the Metro, del año 1913. En este mismo sentido, Gómez de la Serna considera que, cito, todo el desplante de la vida moderna, con su particular meningitis bien soportada, tiene entrada en el jazz. Como parte del presente que esta nueva música es, la historia del jazz carece de interés para el autor, que llega a afirmar que, cito, no es lo principal del jazz su historia ni sus razones, sino su sin historia y sus sin razones. Y una cosa valiosa sobremanera, que es simpático. Así pues, la visión del jazz que nos ofrece Gómez de la Serna será eminentemente psicologista, desprovista de una teoría bien articulada y basada únicamente en los sentimientos que provoca en el receptor. En otras palabras, prefiere centrarse en sus sin razones que en sus razones, haciendo a un lado cualquier tipo de acercamiento racionalista al nuevo estilo y favoreciendo un acercamiento de tipo sensorial. El mayor problema que dicha óptica conlleva es que presenta al jazz como una música irracional, lo cual resulta enormemente atractivo desde un punto de vista literario, pero no se ajusta a la realidad material de lo que la música es. Cito, en el jazz band, dice el autor,
está la chacota de la vida moderna, su absurdidad, su incoherencia, su deseo de jolgorio continuo. Gómez de la Serna nos transmite aquí lo que los sonidos del jazz le sugieren sensorialmente, pero el jazz, como cualquier estilo musical, no es solo sentimiento, e incluso su estructura improvisatoria, lejos de ser irracional, sigue siempre unas pautas predeterminadas y profundamente racionales, pese a que Gómez de la Serna decida acercarse a él desde una óptica psicologista. Esta negativa a trazar una perspectiva histórica sobre los orígenes del jazz a menudo conduce al autor a dibujar una visión casi panculturalista cuando trata de definir lo que es el jazz. A modo de ilustración conviene detenernos un poco y citar por extenso un párrafo muy revelador sobre lo que, a juicio de Gómez de la Serna, podría significar el jazz en la Europa de finales de los años 20. Y voy a citar este párrafo. Yo creo que podemos dejar a un lado por inútiles, al secreto de su hilaridad, los antecedentes afroespirituales y plásticos de esta música. Allá los críticos musicales y su historiografía con ellos. Nosotros hemos encontrado otra cosa en el jazz, y esto es lo que nos interesa en sus notas. En los spiritual afroamericanos, nosotros hemos encontrado otra cosa, y esa es la que rueda a nuestra vista. ¿Qué más nos da en cuanto a su origen que el babalnaige coincida con nuestro espíritu de zambra boulevardiera? ¿Qué más nos da también que los blues, que significan tedio y aburrimiento angustioso africano, coincidan con los blues de nuestra vida europea? Son nuestros por otras razones que son de ellos. Al blue titulado Tristeza de la tabla de lavar corresponde nuestro blue Tristeza de la cuartilla en blanco. Y ahí hace una alusión al tema de Hoagy Carmichael, Washboard Blues. Y ahí termina la cita. En este sentido, Gómez de la Serna preconiza una visión autológica de lo que es el jazz, tratando de conciliar los elementos afroamericanos con los europeos, señalando posteriormente que en el nuevo género musical podemos vislumbrar elementos de la música barroca o del vals. En este contexto autológico, el jazz será aquello que el oyente crea escuchar y descubrir en él, y para el autor se erigirá siempre en vehículo y estandarte de la modernidad, razón por la cual lo aplaude sin reservas. Solo en un momento puntual parece que Gómez de la Serna quiere adoptar una visión levemente teórica, cuando clasifica los instrumentos del jazz en dos grandes grupos, los de percusión o batería, por un lado, y los de viento, por otro. Pero incluso aquí la teoría pronto se desvanece y al describir los segundos, los de viento, regresa rápidamente al terreno de lo sensorial, diciendo que estos instrumentos, cito, son la imagen de la voz del negro, es decir, glisantes, ligeros, extrañamente dulces. Y presentando la interacción entre ambas secciones instrumentales, la de percusión y la de viento, como una perpetua conversación. Pero ¿qué tipo de jazz es el que ha suscitado este texto de Gómez de la Serna? ¿Cuál es realmente la música a la que a finales de los años 20 y principios de los 30 el autor tuvo acceso y lo impelió a escribir este ensayo? Para responder a estas preguntas conviene considerar que en este momento histórico que coincide aproximadamente con la primera década y media de existencia del jazz grabado, el jazz era en realidad una amalgama de ritmos sincopados de origen afroamericano que iban del ragtime al foxtrot, pasando por muchos otros, y que estaban íntimamente relacionados con el baile. Al contrario que en la actualidad, cuando se ha convertido en una música seria, en algunos casos para ser disfrutada por una élite cultural o para ser estudiada en las universidades, en la época de Gómez de la Serna el jazz era una novedad, y se veía como una música moderna fundamentalmente destinada al baile y a la diversión nocturna. Así, el texto cita a las bailarinas Gabby Deslize y Josephine Baker y describe repetidamente la música en relación íntima e indisociable con el jazz, con el baile, perdón. Además, curiosamente, pese a que esta música solía identificarse con lo afroamericano, Gómez de la Serna retrata una actuación de la orquesta de Jack Hilton, un director de orquesta británico, y pone como ejemplo de jazz el ya citado Washboard Blues de Hoagy Carmichael,
pianista, cantante y compositor de Indiana que no era afroamericano. Parece evidente que el jazz al que tiene acceso Gómez de la Serna es más bien el llamado jazz sinfónico o symphonic jazz de Paul Whiteman y su monumental orquesta de enorme éxito en la América de los años 20, que el jazz de Nueva Orleans, interpretado contemporáneamente por músicos que sí eran afroamericanos. Y cuando trata de describir los nuevos ritmos, el autor lo hace recurriendo a una infinidad de metáforas, a numerosas onomatopeyas, a expresiones que rayan en lo aforístico a veces y que constantemente nos remiten a sus greguerías. Así, por ejemplo, al hablarnos de una orquesta de jazz que ha tenido ocasión de ver actuar en vivo, señala que los músicos, cito, saxofonizaban bailando, porque la música del jazz es traslaticia y escéptica. Y describe a uno de los instrumentistas como, cito, el que pisa las bocinas que gritan como perros a los que ha pillado el tranvía. Son únicamente dos ejemplos de los innumerables que podrían citarse y que revelan que Gómez de la Serna experimenta con el lenguaje de una manera similar a cómo un músico de jazz experimenta con las notas, los ritmos, las progresiones de acordes o las síncopas. En definitiva, y para ir ya concluyendo, para no hacerme demasiado largo, en jazz bandismo, Gómez de la Serna ofrece, pocos años después de su irrupción en España y en Europa, una visión del jazz eminentemente autológica y marcadamente psicologista, obviando un acercamiento de tipo teórico o histórico y centrándose en lo que el jazz, esa amalgama de música y baile, le sugiere sensorialmente. Así, como hemos señalado, poco le importan los orígenes o la historia del jazz y prefiere celebrarlo, merced a su elemento espectacular, como símbolo de la modernidad y como expresión cultural indisociable de un contexto urbano y moderno, tecnológico y mecanicista. En este sentido, Gómez de la Serna se refiere al jazz como género musical nuevo, con un componente subversivo, y lo elogia con entusiasmo, pero sin ensalzar a ningún músico en particular, práctica en la que coincide con todos sus contemporáneos, que generalmente hablaban sobre el jazz en general, sin realmente centrarse en ningún músico en especial. Será posteriormente, a partir de la posguerra, cuando algunos escritores ya más familiarizados con el universo del jazz y sin verlo ya como una novedad o como una curiosidad, celebren a músicos específicos. Pero pese a su psicologismo e indudable idealismo en muchos aspectos, jazz bandismo es un texto capital para comprender la recepción temprana en España de la nueva música procedente de Norteamérica en el seno de las vanguardias literarias y artísticas, y se revela como un texto pionero que ayudará a allanar el camino para obras posteriores de otros autores en las que el jazz cobrará un protagonismo mucho mayor y que yo espero continuar estudiando en otras partes de mi proyecto. Muchas gracias por su atención.